damos la bienvenida al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, usted ha emitido también a través de sus redes sociales un documento en el cual habla sobre la Comisión de Salvación del IES y prevé por lo menos 6 puntos que usted está seguro va a tomar esta comisión. Entre ellos está temas relacionados con lo que acaba de señalar Augusto de la Torre en esta entrevista de mediados del año pasado, del mes de junio, en esta emisora, y otras que usted señala permitirán un cierto grado de privatización en algunas de las funciones que tiene este organismo, como la creación de financieras privadas similares a las de Chile, aumento en el porcentaje de aporte de los trabajadores, etcétera, etcétera. Quisiéramos preguntarle inicialmente qué le lleva a esta conclusión cuando es una comisión multifuncional con varios miembros que recién está comenzando con esta labor de análisis del IES. Buenos días, Gustavo, un saludo para usted y para su audiencia. Lo que me lleva a esas conclusiones es que conozco perfectamente bien a De la Torre, que es el que preside la comisión. De la Torre es un economista que cobra especial importancia en gobiernos como los de Lasso, como los de Moreno. Sus puntos de vista y sus planteamientos han sido conocidos desde hace muchos años. Es suficiente ver la política monetaria que él llevó cuando fue gerente del Banco Central, con los créditos de liquidez, como digo, en ese trabajo al que usted se refiere, los créditos de liquidez y la desregulación, que abrieron las puertas del infierno y dieron paso al feriado bancario. De la Torre es de los economistas neoliberales más conspicuos que funcionan en el Ecuador. Fue asesor del gobierno de Moreno y ahora es asesor del gobierno de Lasso. Por eso les digo, solo en estos gobiernos puede una persona que tiene esos criterios funcionar como funciona aquí. Y luego porque, probablemente con excepción de Augusto de la Torre, Andrés Hidalgo, el resto de los miembros de comisión son empleados. Mire lo que acaba de pasar, y aquí vale la pena un paréntesis, nada menos que con la presidente de la Junta Monetaria. Periodistas le preguntan que por qué no bajan las tasas de interés, y la presidente de la Junta Monetaria responde: no bajamos la tasa de interés porque en el Ecuador no hay suficiente cultura financiera y la gente podría sobreendeudarse, de manera que no bajamos las tasas para protegerles. Eso dice la presidenta de la Junta Monetaria. Esos son los empleados que han degradado el servicio público y sobre todo han degradado la academia y el conocimiento que ha puesto Lasso en instituciones como la Junta Monetaria. Mire, a estos caballeros, ¿no?, y me refiero a De la Torre, jamás se les ocurre que el problema fundamental que tiene el Ecuador es la pobreza. Y que el problema fundamental en el caso de la seguridad social tiene que ver con el hecho de que solamente tienen trabajo formal el 35% de la población económicamente activa. El 65% está desempleado o subempleado y no aporta al seguro social. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Y los trabajos que hay en el Ecuador para ese 35% que sí tienen trabajo, tienen un ingreso mínimo. Ni siquiera, buena parte ni siquiera recibe los $450 del salario básico unificado que tenemos ahora. Porque gracias a las leyes que aprobó Moreno, con el apoyo del Lasso, a los trabajadores les han rebajado los sueldos. Y buena parte de los trabajadores no ganan, es cuestión de ver las propias estadísticas del INEC. Entonces aquí lo que tenemos es un problema de pobreza real, generado por un manejo terrible de la economía. Llevamos 6 años de este manejo de la economía y los resultados los conoce la gente. Yo no tengo que repetirlos. ¿Quiénes han dirigido la economía? De la Torre. De la Torre es el principal director de la economía. Lo que pasa es que siempre lo ha hecho, como es su estilo, simuladamente. Los ministros de finanzas que han trabajado aquí, yo diría con excepción de Cueva, todos han sido empleados del poder, de ese poder que lleva a tomar las decisiones económicas que le tienen a este país postrado. Y lo propio con los gerentes del Banco Central. Qué lejos están esos tiempos en donde gente de primer nivel ocupaba la gerencia del Banco Central, el Ministerio de Finanzas. Son empleados para tomar las medidas económicas que favorecen a las élites. La desgracia de este país está en la clase política, lo que usted acaba de informar hace un momento y Rosana acaba de informar.
Es la desgracia de este país. Aquí no tenemos una política económica no solo que genere, Gustavo, empleo, trabajo, sino posibilidades de progreso. Yo le he contado en este mismo programa que a Gunnar Myrdal, a un brillante sueco por ahí por el año 47, le dieron el Premio Nobel de Economía, porque él hizo un trabajo formidable analizando las causas de la pobreza. Y llegó a la conclusión de que cuando las familias, las personas, no tienen capacidad de ahorro, no pueden planificar el futuro. Y cuando no pueden planificar el futuro, nacen y mueren pobres. Eso es lo que ocurre en el Ecuador. Lo que pasa es que no lo queremos ver porque todos los demás tenemos una relativa posición que nos permite vivir con dignidad. Pero aquí en el Ecuador hay miseria. Hay un alto componente de la ciudadanía que a duras penas reúne algo para comer. Y estos señores, se les ocurre que el neoliberalismo puede funcionar aquí. Este austericidio con el que se conduce la economía ecuatoriana, que ha destruido los servicios públicos, que no brinda atención ni seguridad a la gente, no puede ser una política adecuada. Y resulta que al principal economista que dirige ese tipo de tendencias, Lazo lo pone de director de la Comisión del Seguro Social, ¿sabe lo que va a decir? Acuérdese, lo que yo he señalado en ese documento, y no porque sea brujo, sino porque conozco cómo piensan. Primero, va a decir que hay que subir las aportaciones de los empleados, de los empleadores o de ambos. ¿Qué más va a decir? Va a decir que hay que subir la edad de la jubilación, para los trabajadores. Y no solamente que hay que subir la edad de los trabajadores, sino que hay que subir el tiempo de aportes de los trabajadores. Esas dos son dos conclusiones sustanciales que usted verá que va a llegar a esta comisión. Pero no solamente eso, hay una serie de cosas que, conociendo cómo funcionan, van a proponer. Por ejemplo, la privatización parcial de la seguridad social. Como digo en ese trabajo, algo parecido a lo que hizo Chile, pero Ecuador sin ser Chile, ni tener las condiciones de Chile. ¿Y en qué consiste esa privatización? Es decir, bueno, aquí una parte puede invertir la plata en el sector privado y otra parte puede invertir en el seguro social. Muy diferente a lo que está haciendo Colombia. Esos son los puntos que va a resolver esta comisión. Y ahí van a opinar dos o tres, los otros van a firmar. A mí lo que me ha llamado la atención es que Pablo Lucio Paredes se preste para esto. Porque desgraciadamente este resultado es un resultado esperado y esperable. Pero ¿no cree que esa comisión tiene una conformación como para poner contrapesos con respecto a lo que usted piensa? ¿Perdón? Le decía si no cree que esa comisión tiene una composición, me refiero a las personas que la integran, como para poner contrapeso a lo que usted señala. Para nada, absolutamente para nada. Es lo que pasa en la Junta Monetaria, en las dos, en la Junta Monetaria y en la Junta Financiera, que primero es innecesario tener dos juntas, pero además son de una mediocridad espantosa, una mediocridad académica espantosa. Le acabo de citar lo que dice nada menos que la presidenta de la Junta Monetaria. Pero no solamente eso. Vea, yo creo que el gerente del Banco Central es un buen funcionario. Es de lo mejorcito que tiene Lazo en las funciones públicas. Pero si usted mira la composición de las juntas monetarias, realmente es de sentarse a llorar. Llevamos prácticamente 2 años y no han hecho absolutamente nada para ayudarle a la gente a través de la política monetaria. Aquí no hay política monetaria, no porque estemos dolarizados, sino porque estos señores no hacen nada. Y entonces usted tiene situaciones como las que estamos hablando, 65% de desempleados y subempleados. Aquí la única forma en que baja el desempleo y el subempleo es porque los ecuatorianos se van al exterior, de migrantes arriesgando su vida. Ahora, economista Flores, sin pretender desconocer ni minimizar un derecho que es constitucional a la salud de todos los ecuatorianos, cabe recordar que el gobierno de Rafael Correa operativizó en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la atención a miles de afiliados que no aportan. Lo hizo sin sustento presupuestario, una acción demagógica, muy efectiva, por supuesto, pero que es parte de lo que ha venido minando al IES, ha afectado enormemente la calidad, el alcance de sus servicios. Conocemos de cerca, por mencionarle, uno de miles de casos que se están dando hoy en día en Ecuador, el de un médico jubilado. Se jubiló justamente como médico del Seguro Social Campesino, hoy se encuentra más de 2 meses aquí en la ciudad de Cuenca sin medicina para aliviar una muy dolorosa enfermedad
catastrófica. Sobre esto yo quisiera traerle un audio también para compartir con nuestros oyentes en otra entrevista que hicimos con Henry Llanes, que lo habíamos mencionado al comienzo, a quien le preocupaban declaraciones sobre los jubilados de Augusto de la Torre. Pero escuchemos también la contraparte de lo que dice el propio Henry Llanes, representante de Iniciativa Popular Normativa, sobre estos colectivos, estos grupos etarios que sin beneficio de inventario, sin contar con un sustento presupuestario, fueron incluidos en el IES. Mire, en el Seguro Social, el problema es de que se atienden a personas que no son afiliadas al Seguro Social, porque han creído estos individuos de que los hospitales del IES son hospitales públicos cuando no son los hospitales, centros médicos, y todo ese patrimonio es adquirido con la plata de los trabajadores, ni siquiera del Estado, ni siquiera el sueldo paga el Estado a la nómina que trabaja en el Seguro Social, pagamos nosotros. Entonces, además tiene el Estado enormes deudas acumuladas, ¿no? Inclusive en la condición de empleador, ya como patrón. Entonces, lo que hay que hacer, una cosa sencilla, es decir, muy bien, las personas como jefas de hogar, personas que sufren discapacidad, los hijos de los afiliados de 18 años, hasta los 18 años que están ahí en la ley, reformes el artículo 10 y el artículo 102 de la Ley de Seguridad Social y digan que estas personas tienen que ser atendidas en los hospitales públicos que dependen del Ministerio de Salud. Punto. ¿Cuántas son las personas que se atienden de las que acabo de mencionar anualmente? 6 millones de personas. Imagínense, usted y yo. Es decir, derogar en otras declaraciones de Henry Llanes, un defensor de los intereses de los jubilados y afiliados al IES. Se pondría en este caso, en este segmento, en la misma línea de Augusto de la Torre, quien señala que la serie de medidas que él propondría y propondrá seguramente, como usted lo anticipa, no sabemos si exactamente con esa forma o no, pero lo que predica es que tienen que lograrse condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad financiera para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Economistas, la sostenibilidad y sustentabilidad, como usted dice, significa meterles la mano al bolsillo. Eso es lo que ha significado siempre para ellos, igual en el manejo de la política económica. Pero el punto que toca usted y que toca Henry Llanes es un punto muy importante que vale la pena comentar. En primer lugar, si es que Correa cometió un error, como decía Immanuel Kant, 2 errores no hacen un acierto. Pero veamos si realmente fue un error. Una de las cosas que verá usted que esta comisión va a proponer es que a las esposas y convivientes, porque así dice la normativa, las esposas y convivientes de los jubilados, les quiten la atención porque están pagando a un coeficiente de aportación bajo, reducido, en relación al salario aportable. Y los hijos de los jubilados de hasta 18 años, que Correa estableció, y yo no sé qué vendiendo a Correa, estoy señalando un hecho académico real. Correa estableció que sean atendidos en el Seguro Social hasta cuando cumplan 18 años los hijos de los afiliados. En primer lugar, ¿usted cree que los hijos de los afiliados van masivamente al Seguro Social? El problema fundamental aquí es de pobreza. Son personas muy pobres, que no tienen para educar a sus hijos, pero para curarles. Lo que pasa es que no queremos ver lo que sucede en el Ecuador. Entonces, lo que necesitamos aquí es lo que hicieron los países nórdicos. En los países nórdicos, la economía del bienestar ha significado la atención en salud, en educación, en infraestructura básica, a toda la población. Pero claro, los aportantes son el 94% de la población. Aquí es exactamente al revés. Aquí los aportantes son el 35% y unos cuantos que están con el aporte voluntario. Entonces, ¿dónde radica el punto crucial a mi juicio, Gustavo? Radica en el crecimiento económico, pero un crecimiento económico compartido y que genera empleo. Que la gente tenga empleo y pueda aportar, pues. Usted puede imaginar lo que ocurriría si en lugar de tener el 35% de afiliados, tuviéramos el 80% de afiliados, porque hay fuentes de empleo. Mire lo que recibiría el SRI por la actividad económica, lo que recibiría el Seguro Social. El problema es no solo el mal manejo de la política económica. El problema está también relacionado con estas élites políticas que le han destruido al Ecuador, como estamos viendo ahora mismo. Entonces, los cambios tienen que darse desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Pero no puede ser posible que aquí el peso del ajuste lo tengan que pagar las gentes pobres, los hijos de los afiliados, o las esposas de los afiliados, o las compañeras de los afiliados. A mí me parece hasta inhumano
Mire, en estos días, para un ensayo que estamos escribiendo unos economistas del Foro de Economía, he estado revisando y recordando lo que pasó en el año 2018, que se aprobó la normativa y se implementó en el año 2019, con el entonces ministro de Finanzas Martínez. En el año 2018 se aprobó la Ley de Fomento Productivo y 12 instituciones del sector público, entre esos el SRI, fueron escogidas para perdonar las deudas. Bueno, se perdonaron 4.000 millones entre todos, entre todas las 12 instituciones. Y el Estado recibió 1.200 millones. La diferencia, el Estado simplemente dejó de cobrar. ¿Hay aquí algún argumento moral y ético para que con semejantes actitudes aquí alguien quiera negarles a los afiliados y a los hijos de los afiliados la atención a tener por lo menos lo que puede dar el Seguro Social? ¿O es que este tipo de políticas solo tienen que servir para un sector? Que como bien dicen aquí algunos opinadores, cuando se tratan de determinados sectores se llaman incentivos, pero cuando se trata del grueso de la gente, de la clase media y de la gente pobre, se llaman subsidios. Mire usted la simetría en el manejo de las cosas de la economía que tenemos en el Ecuador. Cuando la gente elija bien y elija a alguien que les represente, aquí empezarán a cambiar las cosas. Pero la solución no está en masacrar a esta pobre gente que no tiene ni dónde ir a morir. Y usted mismo lo acaba de señalar, ¿no? Por otro lado, en lo que dice mi buen amigo Henry Llanes, aquí no hay, pues, masivamente, no es que los jóvenes acuden masivamente. Mire, las empresas de seguros privados, en la afiliación para un joven y para personas más viejas, tienen costos absolutamente distintos. La afiliación de los jóvenes a una empresa de salud privada no cuesta mucho, pero la de un viejo o de una persona adulta ya mayor cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque los jóvenes no se enferman. Bueno, se enferman pero rara vez. fluctúan en montos y usted lo sabe, seguramente tiene también un seguro privado en Ecuador. Los montos fluctúan para gente joven, hablando de grupos familiares, desde no menos de 130, 150 dólares mensuales a valores que pueden ser superiores, 300, 350 dólares mensuales, dependiendo de los seguros. Y estamos hablando de seguros básicos, ¿no? Son, en muchos casos, en la mayoría de los casos, valores alcanzables para la mayoría de ecuatorianos. A ver, no, yo no digo que sean alcanzables para la mayoría de ecuatorianos. Estoy estableciendo la diferencia de lo que cuesta un seguro para un joven que para un viejo. Pero aquí he visto las promociones que hacen aseguradoras privadas de hasta 30 dólares. Pero esos 30 dólares, 40, 50 o 130, no lo pueden pagar los pobres. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al seguro que les tire la puerta en la cara. Mire lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Si una persona economista, perdóneme, una nueva interrupción aquí, porque no quisiera que pase esto sin un análisis. Usted conoce bien los Estados Unidos, ha estado allá últimamente por diversas cuestiones, nos ha confiado usted esos datos por cuestiones absolutamente particulares suyas, pero en todo caso conoce lo que es un seguro en los Estados Unidos y conoce lo que es un seguro aquí en Ecuador. No vamos a enredarnos ni a divagar ni a desviarnos del tema principal, pero aquí hace falta un trabajo más profesional de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los consumidores estamos desprotegidos. Sin duda, coincido plenamente con usted. En el Ecuador, buena parte de estas empresas son campeones del abuso, sin que nadie les diga nada. Y yo lo he podido verificar además. Pero lo que le quería decir es que si una persona pobre en los Estados Unidos tiene un accidente o tiene una enfermedad, las clínicas y los hospitales tienen la obligación de recibirlo. En algunos estados, no en todos. No, tenga o no tenga plata. Tenga o no tenga plata. En algunos estados de Estados Unidos, esa norma no va para todos. En la inmensa mayoría. Tenga o no tenga plata. Después, si puede, pagará, si no, le darán oportunidades para que pague. Y finalmente, si no puede mismo, le condonan la deuda. He visto de cerca varios casos. Pero en fin, volvamos al tema. Sí, el asunto no es desviarnos en eso, sin pretender cortar lo que usted estaba desarrollando, hilvanando, economista Flores. Yo quisiera dejarle allí para que en el momento oportuno lo trate. Recientemente, el 5 de enero, hubo declaraciones de Carlos Julio Arosemena, gerente del BIES. Declaraciones que en muchos casos pasan inadvertidas por la gran mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué decía Carlos Julio Arosemena en estas declaraciones? Que para este año 2023, y se había aprobado ya en el presupuesto,
El BIES tiene previsto destinar 2.600 millones de dólares en la compra de bonos internos al Estado ecuatoriano. Como usted hemos hablado, las cifras fluctúan de acuerdo a las apreciaciones entre 8.000 a 18.000 millones de dólares, ya sea en inversiones en bonos del Estado o la deuda estatal a la IES. ¿Cómo se justifica una política del IES en este sentido, más allá de que efectivamente tiene que sustentar con inversiones esos fondos que den sustento financiero en el largo plazo al IES? No se justifica, pero se entiende por el manejo de la economía desde hace varios años. Yo creo que hay un punto de inflexión en el año 2017 y desde ahí para acá las cosas se han agudizado para peor. Mire, la proforma al presupuesto del Estado dice que van a colocar en el mercado privado bonos, el Estado ecuatoriano, por 4.000 y pico de millones de dólares, de los cuales 2.600 van al Seguro Social. Eso va a secar bastante la economía nacional, porque otro paquete igual tiene otro financiamiento que hay que buscar la plata en el exterior. Entonces, el IES aparece aquí como el salvador para comprar los bonos. Actualmente, aproximadamente la cifra más baja, aproximadamente en números redondos, el Estado ecuatoriano le está debiendo al seguro más de 16.000 millones de dólares. Unos 8.000, más o menos la mitad, por bonos que ya han sido colocados y que todavía no son redimidos. Y otros 8.000 que en realidad es la deuda acumulada. Pero en esta segunda parte, el Ministerio de Finanzas dice que son solamente 4.600 millones y no se pone de acuerdo con el IES. ¿Sabe lo que hace el Ministerio de Finanzas? Esa deuda con el IES la pone como activos contingentes para no sumarle al endeudamiento público. Entonces, las publicaciones que hace el Ministerio de Finanzas no cuentan con los activos contingentes, porque los activos contingentes no forman parte del endeudamiento público hasta que no se realicen, es decir, se conviertan en deuda. Así nomás manejamos las cosas aquí. Históricamente el IES ha comprado los papeles del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano en los últimos años ha necesitado financiar el 25% del presupuesto. ¿Y por qué necesita financiar el 25% del presupuesto? Que en el año actual son como casi 8.000 millones de dólares, 7.000 y pico de millones. ¿Por qué? Porque no tenemos crecimiento económico adecuado para que el SRI pueda recaudar más y mejor. Porque la política económica que se sigue en el Ecuador es lo que llama Stiglitz, un austericidio, ¿no? Una política tan contractiva que ni siquiera ayuda a los sectores sociales. Entonces, no tenemos un incentivo a la economía que le permita al Ecuador crecer de manera sostenida, sustentable, ¿no? Y a tasas por lo menos entre el 4 y el 5%. Entonces, el Estado tiene que andar mendigando en las instituciones. Va a seguir el problema del 40%, Gustavo. No tiene capacidad el Estado ecuatoriano para pagar el 40%. Entonces, seguirá siendo un hueco en el agua. Ahora hay una deuda por el 40%, solo por atrasos, de más o menos 1.300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no alcanza la plata. Y todo el mundo quiere más plata del Estado. Pero el Estado no tiene más plata por lo que le acabo de decir. Tiene una economía incipiente, una economía dormida, con semejante nivel de desempleo y subempleo. Y encima de eso, con las carencias que hay en el Ecuador. Añádale la inseguridad. Sí, porque esto tiene que ser mirado como bolsillo de payaso. Y la política económica tiene que cambiar de manera sustantiva en el Ecuador. Y eso es lo que no tenemos. Aquí hay un grupo, una élite que progresa y ha progresado enormemente, pero el crecimiento económico no alcanza para los demás. Y los demás se mantienen ahí en la inercia sobreviviendo, unos mejor y otros peor. Y esa es la realidad del Ecuador. Eso es lo que tenemos que cambiar. Bien. ¿Qué propondría usted, economista Flores, y está de acuerdo con el Frente Unitario de Trabajadores de llevar esto a las calles? El próximo día jueves anuncia una movilización nacional en rechazo a la conformación de la Comisión Ciudadana del IES, y por otra parte las centrales sindicales dicen que se comprometen a formar una comisión de expertos en seguridad social para presentar una propuesta alternativa. Bueno, sí, me parece que está bien, expertos o no expertos, que presenten una propuesta alternativa. Aquí no se necesita ser un sabio para saber dónde está el talón de Aquiles, por qué no hay suficiente plata para el seguro, por qué no hay suficiente plata para el Estado. Pues tenemos una economía sumergida. Entonces tenemos
una economía pobre que no florece, que no crece, que no es capaz de ofrecer empleo y lo que le comencé diciendo al principio, que es tanto o muchísimo más importante, posibilidades de progreso. Porque los ecuatorianos se están yendo al exterior arriesgando la vida, no se van de turismo, ¿no? Están yendo para ver si tienen una mejor oportunidad de trabajo y mantener a su familia. 4.365 millones de dólares enviaron al Ecuador el año 2021. Y en el año 2022, más o menos unos 4.500 millones de dólares. Sin ese dinero, esta economía en el consumo hubiera colapsado. Los migrantes están sosteniendo no solamente el consumo de los pobres, sino que además están sosteniendo la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la que hay que mirar en dolarización. Entonces, no podemos seguir así. Es decir, no podemos sin tener aquí una economía que crezca, que empuje. Aquí se colocan a los bueyes atrás de la carreta, no adelante. Y por eso es que el progreso en el Ecuador es sumamente reducido, está constreñido a muy pocos sectores. Y encima de eso tiene una política elitista que perdona la deuda a los sectores que ha perdonado. Y ahí se siguen acumulando ahora mismo tiene casi 2.000 millones de dólares de deudas que tiene que cobrar el SRI que están fuera de litigio, es decir, deudas en firme. Y sin embargo a la clase media le metieron semejantes impuestos para el año 2023. Esa es la política económica que tiene que cambiar. Ayer revisaba las cifras de la Reserva Internacional, 8.500 millones de dólares hay en la Reserva. Y no tienen ni mertiolate en los hospitales, porque es cuestión de oír lo que dicen los médicos y sobre todo cuestión de oír lo que dicen los pacientes. Mire, aquí se da el caso que la inmensa mayoría del sector privado que está afiliado al Seguro Social ni siquiera conoce el Seguro Social. ¿Por qué? Porque la atención no es buena, entonces buscan una atención privada, es decir, hay un doble costo. Todas estas son las cosas que tenemos que cambiar si tuviéramos una economía que crezca, que florezca y que permite educarle a la gente y a los niños ecuatorianos. Pero si ni siquiera invertimos en los niños. UNICEF dice que prácticamente están perdidos 3 millones de niños en su futuro en el Ecuador. Y está hablando de la cantidad de dinero que se requiere para poderlos rescatar a los que vienen atrás. Las graves enfermedades que afrontan los niños. Si algo debía hacer el gobierno de Lazo, es crear el Ministerio de los Niños. No, aquí acumulamos recursos para revalorizar el precio de los bonos, que estaba en 27 centavos, el bono 2030, cuando se renegoció la deuda en el año 2020, y ahora está a 65. No, se reúnen recursos en la Reserva Monetaria para revalorizar los bonos y para garantizar a los acreedores que van a recibir su plata. Y nadie dice que no se pague, pero no necesita toda la reserva para eso. Use pues parte de la reserva, pues si usted me dice o alguien me dice, ¿sabe qué? Aquí hay otra plata. Entonces yo le digo, no use la reserva, use la otra plata. Pero en una situación de emergencia, use prudentemente parte de la reserva. Hemos hablado varias veces, unos 2.000 millones de dólares, ¿no? Para justamente reactivar la economía, reactivar el consumo, para hacer lo que hacen los migrantes desde el exterior. Y entonces podamos tener una economía con un crecimiento un poco más rápido, porque mientras más demora el crecimiento, son familias las que son sacrificadas. Y estos señores que diseñan estas políticas económicas como de la Torre, regresan a Washington y se come un buen bife con una botella de vino, y tiene todo el derecho y le felicito. Pero aquí quedamos el resto jodidos, ¿no? Y entonces se hacen diseños de política económica desde el exterior, con telescopio, sin vivir la realidad que se vive aquí. Yo, las únicas cosas positivas que realmente he oído en los últimos tiempos de campaña es lo que están narrando los candidatos de las sorpresas que se han llevado al recorrer los barrios y los diferentes sectores de las ciudades por la pobreza que han encontrado. Bueno, realmente es dramático lo que ellos cuentan, que es lo que viene diciendo el Foro Economía. Tenemos 7 millones de pobres. Usted no puede diseñar políticas neoliberales para un conjunto de la población que duras penas tiene para comer. Son personas que se contentan con el día a día, pero no tienen capacidad de ahorro, como decía nuevamente Mirdal, y que están condenados a la profundo pobreza. Que vive realmente esta situación también bastante invisibilizada en Ecuador. Para culminar, y es un hecho que tiene que ver con todo esto, le solicitaría su comentario, economista Flores, sobre el caso, para ser puntual, del Gran Padrino, como lo calificaba un medio de comunicación, La Posta.
Un gobierno que llegó con su principal discurso de combatir, de luchar contra la corrupción, hoy acusado, investigado por tráfico de influencias en los más altos niveles del Estado. A las empresas estatales se les sigue mirando como un botín político. Allí está Selec, Flopec, el sector eléctrico hoy involucrado en este tema que está ventilándose. Este mal que parece ya endémico en Ecuador, el de la corrupción. Bueno, yo me dedico al análisis académico, al análisis económico. Pero No me esto gusta tiene que ver meterme en directamente con la políticos, economía. De allí pero está voy a contestar lo que la usted falta está de preguntando. confianza en el Estado y a dónde va finalmente el dinero público, buena parte de él. Sí, sí. Bueno, lo primero que yo le tengo que decir, yo tengo un criterio formado respecto de eso y de estas 4 personas que han salido del país, porque creo que la evidencia es bastante grande. Pero hay algo que no debemos hacer los ecuatorianos, y es que olvidarnos, incluso de personas así, que tienen derecho a la presunción de inocencia, porque eso dice la ley, Sin que duda. tienen derecho a ser escuchados. Absolutamente. Que no se puede aquí, Los no jueces se son puede aquí quienes determinarán aquí el grado de culpabilidad, Claro. empezando No se puede aquí emitir por las más altas sentencia y autoridades. lanzar nomás cualquier cosa, ¿no? Antes de que lo hagan las autoridades correspondientes. El problema es que la presunción de inocencia en el Ecuador, la presunción de inocencia en el Ecuador está liquidada. Aquí, parte de la prensa es juez y verdugo. Y antes de nada emite sus criterios y le arruinan a las personas. Lo que sí es cierto es que también tenemos una administración de justicia selectiva. A algunos se les allana, se les humilla, se les arruina la vida, y a otros la justicia mira para otro lado. ¿O no es así? Aquí hay una justicia que es volátil en determinados casos, que es volátil, y en otros casos duerme el sueño injusto. Hoy no de los hemos justos, comentado no de los justamente injustos. con otro analista sobre ese doble estándar de acción de la Fiscalía, que no ha demostrado la agilidad para los allanamientos, por ejemplo, como se ha hecho en otros casos en Ecuador. Sí, pero la gente tiene una enorme responsabilidad en todo esto. No solamente en el tema de la justicia, en el tema del manejo de la economía, en la situación de la asamblea. Yo creo que el primer responsable de esto es la gente, porque la gente es la que permite eso. Si usted permite el relajo, va a tener relajo. Pero si es que realmente quiere cuidar las instituciones, tiene que exigir un cambio sustantivo. Aquí la gente está dormida en los laureles. Mire, las últimas expresiones populares de los organismos sindicales, ustedes son de una pobreza enorme. Yo les deseo lo mejor y espero que obren en justicia y tengan resultados positivos. Pero no hemos visto nada de eso. Aquí el Ecuador está dormido y muchísima gente espera que le den peleando sus batallas. Desgraciadamente ya no hay cerca un Sucre, un Bolívar u otros próceres ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen que pelear sus propias batallas y exigir los cambios. Y no se hace eso. No se hace eso. Y las consecuencias son el abuso, la destrucción de las instituciones y la pobreza. Entonces, un compromiso mayor de los líderes políticos, de la gente más preparada, de la gente que tiene mayor conciencia social, para ayudar al resto. Pero no se les ayuda al resto con una política económica tan devastadora como es la política neoliberal, que en los últimos 40 años donde se ha aplicado ha destruido la economía, con una contracción tan brutal de la inversión pública, que liquida las posibilidades no solamente de los sectores sociales, de la educación, de la salud, de los servicios públicos. Todos los días estamos viendo cómo están arruinados los servicios públicos. Aquí ni siquiera se puede sacar el mismo día un pasaporte. Es decir, una verdadera locura. Citas para después de 3 o 4 meses, por señalarle un hecho nada más. Pero lo que estamos viendo todos los días, súmela a esto, esta brutal inseguridad, que ya no solamente roba, sino que mata, y mata de la forma tan bestial que ocurre en el Ecuador, donde en las cárceles se llega a jugar fútbol con la cabeza de uno de los reos. Es decir, algo verdaderamente brutal que nunca hemos visto los ecuatorianos en el país. Y la gente está viendo. Y la gente está viendo para ver si alguien tal vez le da arreglando. Como dicen aquí en Quito, darás viendo. No, pues, nosotros tenemos que comprometernos. Y nuestra tarea en el caso del Foro Economía es por lo menos alertarle a la gente y pedirle una mayor participación, alertarle al gobierno de los cambios que tiene que hacer. Y al menos tratamos de cumplir con nuestra obligación moral y social con la colectividad de esta manera.
Yeah. Y los periodistas que lo hacen y que le dan la oportunidad para que la gente se exprese, como ustedes y algunos otros, porque la gran prensa, imposible, ¿no? Imposible. Mientras la gente guarde silencio frente a la injusticia, las injusticias serán cometidas y la gente será, como en la Edad Media, llevada a la hoguera, ¿no? Gente inocente. Sí, yendo a estas elecciones que son justamente los espacios en los cuales tenemos que reflexionar porque tenemos ese pequeño poder del voto pero que puede ser grande. Recordamos frases que nos han dicho entrevistados en los últimos días, el economista Dávalos señalando de que no nos dejamos los ecuatorianos robar un centavo en la tienda, pero somos absolutamente tolerantes con lo que pasa con los políticos ecuatorianos, los políticos corruptos, que por supuesto hay honrosas excepciones. O las advertencias también de un destacado sociólogo de aquí de la ciudad de Cuenca, el sociólogo Carpio, en cuanto al mensaje tictorero, a su banalidad que se ha tomado hoy en día como la principal forma de tratar de lograr el voto de los segmentos jóvenes. No se les vaya a dar la vuelta, advirtió nuestro entrevistado, apelando a la inteligencia, a la conciencia, que por supuesto lo tienen también los segmentos jóvenes de Ecuador que asistirán a las urnas en este próximo 5 de febrero. Gracias, economista Flores, por su presencia. A usted, muchas gracias. El economista Marco Flores es miembro del Foro Económico del Ecuador.